El régimen municipal argentino existen ordenanzas que abordan la cuestión Malvinas, que buscan honrar a los veteranos de guerra, así como también destacan la importancia de la reivindicación de esta causa nacional. En el presente trabajo realizo una investigación de las ordenanzas del Consejo Deliberante de la ciudad de Corrientes con el fin de examinar cuál ha sido el tratamiento que la cuestión Malvinas recibió por parte de este cuerpo legislativo desde el año 1982. Las ordenanzas municipales encontradas se clasifican de acuerdo a su contenido en tres ejes o en tres cuestiones distintas. En primer lugar, las que homenajean a la gesta de Malvinas en el espacio urbano o público de la ciudad, como ser calles, barrios, plazas, murales, monumentos, placas conmemorativas. Otras que declaran ciudadanos ilustres a los correntinos nacidos o a veteranos de guerra de Malvinas que habiten el suelo de la ciudad capital y que lo declaran entonces ciudadanos ilustres. Y un tercer grupo que son cuestiones administrativas, tarifarias, que el conjunto de los veteranos de guerra, soldados combatientes, así como los cuadros oficiales y suboficiales, van a tener exenciones impositivas en las cuestiones tarifarias en la relación administrado-municipio. Ejemplo, no pagar la patente del vehículo. Un ejemplo. Ahora bien, la cuestión metodológica, por una cuestión metodológica, solo abordaré las ordenanzas que están relacionadas con la utilización del espacio urbano, del espacio público, en el homenaje de la causa de Malvinas, tanto a los veteranos como la reivindicación de la causa misma. La noticia de la recuperación de las Islas Malvinas aquel 2 de abril, viernes 2 de abril de 1982, despertó una adhesión masiva en la ciudadanía argentina. Ese clima de euforia que se vivió en las ciudades y pueblos de nuestra nación se manifestó de inmediato en el espacio urbano de las ciudades, y en este caso la ciudad de Corrientes. Ese mismo prácticamente 5 de abril, a 3 días de la recuperación de las islas, el intendente de facto, Ricardo Guillermo Leconte, luego gobernador, intendente del gobierno militar, va a dictar con fuerza de ordenanza, atento el esquema de un gobierno de facto en el cual están disueltos los consejos deliberantes. Por eso estas dos ordenanzas que vamos a hablar en plena guerra de Malvinas tienen el rango de ordenanzas, pero no fueron dictados por el Consejo Deliberante, sino por la autoridad del Departamento Ejecutivo Municipal, de acuerdo al golpe de Estado, ¿no es cierto? Estatuto de Reorganización Nacional y en este caso el decreto 2287/76. Entonces, refrendadas por su secretario de gobierno, el doctor Néstor Rayal Pocar. Intendente y secretario general de factos van a declarar ese 5 de abril por ordenanza 1153/82 la designación del barrio del complejo 536 viviendas con el nombre de Malvinas Argentinas y la calle 2 de abril como el linde o límite oeste de este barrio. En el considerando se expresa fundamentalmente que tras 149 años de despojo de las Islas Malvinas y del Atlántico Sur por el Imperio Británico, nos han sido recuperadas el patrimonio nacional por las Fuerzas Armadas Argentinas y que reconquistar las Malvinas es el cumplimiento de uno de los objetivos específicos del proceso de reorganización nacional. Gobierno nacional consecuente con el mandato del pueblo argentino. Firmaban Leconte y Rayal Pocar. De acuerdo al procedimiento establecido por este decreto, va a ser refrendado por el ministro de Gobierno y Justicia de facto, el doctor Ricardo Juan Guillermo Harvey, quien entonces va a dar la fuerza de ordenanza final. El 7 de abril va a haber otra ordenanza que se refiere al primer entorno, al primer monumento donde se va a desarrollar a partir de finales del 82 y de la dura posguerra los encuentros de los que militamos la causa de Malvinas, que es la Plaza Pedro Giaquino, o capitán de fragata post-mortem Pedro Giaquino, que ese 7 de abril en el barrio Santa Rita va a ser inaugurada la plaza con fuerza de ordenanza
como decíamos recién, por el intendente Leconte. Esto se da en el marco de la propia Guerra de Malvinas, en la cual, en los considerandos de la ordenanza, se expresa el molde, el arquetipo, el modelo del bien argentino, del soldado que va a caer en el frente de batalla adelante de sus tropas como comandante y que debe ser un modelo a imitar por el correntino común. Tras el cese de hostilidades, y esto es una cuestión sociológica de nuestra propia población, se va a producir, obviamente, un proceso contradictorio como toda posguerra en toda sociedad. Pero más en la Argentina, que es exitista. El 2 de abril todos estaban en la plaza con Galtieri, el 14 de junio todos lo querían destronar. Una cuestión muy típica de la Argentina. Y pasa lo mismo con Malvinas. Porque con Malvinas va a caer entonces una parte de la población prestar oídos a la campaña de desmalvinización que organiza la misma MI5 británico, el Servicio de Contrainteligencia, ¿no es cierto?, en el cual de muchos argentinos se suman a ese carro de batalla. Y otros, los que reivindicamos, con 15 años en adelante, y tantos otros argentinos, la causa de Malvinas. Y ahí se va a dar una batalla que se libra al día de hoy, entre dos ideas fuerza, la desmalvinización y la malvinización. Y ese espacio de malvinización se da con las juntas de homenaje de los argentinos de bien que luchamos o nos anotamos como voluntarios o sentimos la causa de Malvinas. Y nuestros veteranos de guerras. Porque esas comisiones permanentes de homenaje fueron el, digamos, puntapié para reunir a los veteranos de guerra que estaban, como todos los vencidos, en una posguerra tremenda. A través de estas juntas de homenajes y los centros de veteranos de guerra, se comienza a actuar para la malvinización en todos los entes, en todos los poderes. Esa lucha, esa posguerra, se va a desarrollar una de las acciones de esta campaña de malvinización, la lucha por el espacio público, por la memoria. Y es así entonces que las ciudades argentinas pasan a ser el campo de batalla cultural que comenzamos a batallar y seguimos hoy batallando contra el Imperio Británico para recuperar nuestras islas. Y es en este marco donde estudio el Consejo Deliberante de Corrientes con una actitud muy prolífica, 17 ordenanzas ya en el marco ahora constitucional desde el año 83, desde el Consejo Deliberante, a la actualidad, entonces 17 ordenanzas específicas sobre la causa de Malvinas o de reivindicación a los veteranos de guerra, que marcan a la ciudad de Corrientes con una cantidad de marcas simbólicas, iniciándose con el cambio de la playa Bristol, tan emblemática en plena costanera, por Malvinas Argentinas. Y en ese mismo lugar, en la costanera General San Martín, el primer monumento que se inaugura a los 10 años, 1992, el cenotafio, donde está inscripto, estaba en el monumento original, ahora ha tenido una serie de variaciones, ahí en la diapositiva sale el original, al cual han sido robadas todas las placas, por eso están sin placa ese monumento, ¿no es cierto? Es una característica común también en nuestros espacios de homenaje, y que ahí estaban inscriptos los 649 oficiales, suboficiales, soldados y civiles caídos en la gesta de Malvinas. A partir de ahí se van a crear plazas, 4 en particular, la Soldado Barrios, excombatiente de Malvinas, soldados de Malvinas, Cabo Julio Cardoso. Se van a establecer el reconocimiento a los 53 caídos, particularmente de condición de nacimiento correntina, en los barrios Sur, Pirayuí 1, Pirayuí 2, Serantes, el río Paraná, sur de la ciudad, donde 53 calles van a honrar sus nombres en esos barrios. Se va a establecer el acceso a Pirayuí, donde está la mayoría de 36 calles conectadas con los nombres de Malvinas, de veteranos de guerra caídos de Malvinas, como la avenida Héroes de Malvinas, hoy de tierra todavía, ¿no es cierto? Y esto es una acción permanente del Consejo Deliberante, en el cual se van a sumar el Paseo Malvinas, que está en la playa famosa Arasatí. El monumento de Malvinas está de este lado del puente, junto con la playa de la Malvinas, y del otro lado está el Paseo Malvinas.
hoy sin señalar que existe ese paseo, obviamente. También hay un reconocimiento muy particular del Consejo Deliberante con una placa conmemorativa para colocar en la fachada de la casa donde naciera cada veterano de Guerra de Malvinas que haya sobrevivido o caído en combate. Y últimamente se han realizado en el barrio 250 viviendas, en la zona de Molina Punta, cercano al aeropuerto, por eso se eligió también esa proximidad con la región aérea nordeste de la Fuerza Aérea, el reconocimiento a 7 heroicos, algunos de ellos van a ver ahí la fotografía de los tenientes, teniente y primero teniente, o sea, de muy baja graduación, que fueron y azotaron a la flota británica y que en el cumplimiento de su deber cayeron en combate, hundiendo el 45% de la flota militar traída por Gran Bretaña. Una hazaña que no tiene parangón en la historia militar del siglo XX y XXI. Lo hicieron esas personas que están ahí en esa diapositiva, algunos de esos 7 reconocidos en Malvinas, con aviones de la década del 50. Como conclusión, para tratar de respetar el tiempo, el cual acordamos 10 minutos, pero muchos han pasado hasta 20. Luego de haber explicado someramente las distintas ordenanzas municipales que aluden a la causa de Malvinas con el alcance indicado al comienzo de esta ponencia, podemos efectuar algunas conclusiones que resultan más que positivas a la luz de un tema tan sensible y delicado como lo es este. Se observan ordenanzas municipales de diversas índoles y objetos, pero todas confluyen en un mismo sentido, cual es reconocer adecuadamente a quienes estuvieron en la gesta de Malvinas, a quienes lucharon y especialmente a quienes ofrendaron sus vidas, defendiendo ese anhelado territorio nacional. A través de marcas simbólicas que van a quedar en el combate y permanente homenaje diario, calles, placas, monumentos, murales. Las ordenanzas municipales relacionadas a las causas de Malvinas en nuestra ciudad de Corrientes son un compromiso de nuestro Consejo Deliberante. Y esto hay que remarcar con la causa nacional, claramente. ¿Por qué? Porque pese a las distintas banderías políticas en el seno del Consejo, este tema, como siempre se dice, Malvinas une, ha unido a las fuerzas políticas que a nivel nacional o provincial se desgarraban y se destruían. Pero en el Consejo Deliberante, cuando se toma este tema, están todos unidos. Y esto es un elemento fundamental para construir desde abajo, desde los municipios, desde los consejos deliberantes, la política de Estado con referencia a Malvinas. Para cumplir 2 cuestiones que debemos cumplir como correntinos. En primer lugar, con nuestra Constitución Nacional. Con esto termino. Con la disposición transitoria primera de la misma. Y luego, como correntino, con nuestra Constitución Nacional, con la disposición transitoria segunda. La primera reforma en 1994, la nacional, y 2013 la correntina. ¿Qué dice esas 2 disposiciones transitorias? Que es un deber permanente, diario, de cada ciudadano argentino, luchar por la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Y como dice el cartel final, Malvinas, volveremos.